Muy buenos días a todas y todas las que nos acompañan en esta transmisión de la conferencia Repensando Todo COVID-19 en las Américas. A nombre del comité organizador y las instituciones afiliadas a esta conferencia, les doy la más cordial bienvenida. Este evento está apoyado por el Instituto AHF de Salud Pública Global y el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, ambos con sede en la Universidad de Miami, por AHF AIDS Healthcare Foundation y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, AIAPAC. El panel del día de hoy es titulado El costo de la negligencia, la falta de un plan de emergencia. Llevamos más de un año desde el primer caso confirmado de coronavirus detectado en nuestra región. Desde entonces, nuestras vidas han dado un giro de 180 grados, trayendo consigo grandes retos, pero también grandes lecciones. La pandemia por COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas. La economía no ha sido una excepción. El día de hoy analizaremos con expertos en economía de la salud y macroeconomía el impacto de la pandemia sobre el desarrollo de los países, así como los alcances y beneficios de contar con liderazgos fuertes orientados a generar una respuesta inmediata y coordinada, enfocada a limitar y mitigar las consecuencias de la actual pandemia y futuras o posibles epidemias o pandemias. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos acompaña desde las transmisiones en vivo por BeFairs, la plataforma oficial de la conferencia, además de Facebook Live desde las distintas páginas de HF en habla hispana: Guatemala, México, República Dominicana, Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Colombia y Panamá. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas tanto en el chat de Facebook como en la plataforma oficial de la conferencia para abordarlas con nuestros panelistas. La grabación de este panel podrá ser encontrada en el sitio oficial de nuestro socio IAPAC en la sección destinada a la conferencia en el siguiente sitio web: www.iapac.org. A continuación, presentaré a la doctora Campos, moderadora del panel, y a la doctora Nora Lustig, nuestra primer ponente del día. La doctora Campos tiene una licenciatura en Medicina y maestría en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, en México. Cuenta con experiencia en la prevención y control de la pandemia por VIH y SIDA de 1987 a la fecha, y actualmente se desempeña como jefa del Buró de América Latina y el Caribe en AIDS Healthcare Foundation desde el 2006 hasta el día de hoy. La doctora Nora Lustig es Samuel C. Stone Professor of Latin American Economics y directora fundadora del Commitment to Equity Institute en Tulane University en Nueva Orleans. También es Senior Fellow no residente de la Brookings Institution, el Centro para el Desarrollo Global y el Diálogo Interamericano en Washington, D.C. La doctora Lustig ha publicado más de 70 artículos y compilado o escrito más de 15 libros. Actualmente, sus proyectos de investigación se concentran en analizar los determinantes de la distribución del ingreso en América Latina, así como el impacto de las políticas fiscales en la desigualdad y la pobreza en países de ingreso bajo y medio. Entre sus publicaciones recientes cabe destacar Desigualdad y Política Fiscal en América Latina, Commitment to Equity Handbook, Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty, The Distribution and Impact of Taxes and Transfers, Evidence from Aid Low and Middle Income Countries, Inequality in Mexico, Labor Markets and Fiscal Redistribution 1989 to 2014, The Strugglers, The New Poor in Latin America, Declining Inequality in Latin America, A Decade of Progress. Nora Lustig fue miembro fundador y presidenta de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe y codirectora del Informe sobre Desarrollo Mundial en el 2000, la lucha contra la pobreza del Banco Mundial. Asimismo, ha formado parte de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, encabezada por Joseph Stiglitz, y de la Comisión para la Medición de la Pobreza Global, dirigida por Anthony Atkinson. En la actualidad, es editora del Foro del Journal of Economic Inequality y miembro del Diálogo Interamericano. Nora Lustig obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California en Berkeley. Doctora Campos y doctora Lustig, es un honor presentarlas, y adelante, doctora Campos, con el panel. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestros panelistas el día de hoy. Este panel, como mencionaba Ariel, tiene objetivos muy claros y solamente quiero retomar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Antonio Gutiérrez, en donde nos dice que se ha comparado al COVID con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades, que estas sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades. La mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos,
que la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo, el engaño de que vivimos en un mundo post-racista, el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos estamos en el mismo barco y compartimos el mismo mar, pero está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes. Y a pesar de que desde la década de los 50 se estableció la importancia de que todos los países contaran con planes para gestionar y responder a las emergencias, no todos los países lo hacen. Y esto es debido en gran parte a que, al menos en los países de América Latina, las políticas de gobierno son de corto plazo. Por otra parte, Oxfam, en su documento más reciente publicado denominado El virus de la desigualdad, se cuestiona y nos cuestiona cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible. Sin más preámbulos, dejo la palabra a la doctora Nora Lustig para que nos ilustre con su presentación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a los organismos que están coordinando este evento por la oportunidad de presentar algunos de los resultados de nuestros trabajos de investigación que creo que son muy pertinentes para analizar los impactos de la pandemia sobre la desigualdad en la región latinoamericana. Voy a hacer una presentación con gráficas porque creo que es más fácil compartir la información si tengo estas gráficas con el público. Y quisiera comenzar por dar un contexto de qué es lo que ha pasado con la desigualdad en América Latina en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hemos tenido 3 periodos. Uno en donde la desigualdad tendió a aumentar, que fue en los 90s, otra donde bajó en prácticamente todos los países, aproximadamente desde el 2002 al 2012, y a partir de entonces tenemos un desempeño heterogéneo, donde en algunos países la desigualdad todavía ha seguido bajando, pero a un ritmo más lento que en los 2000, en otros donde ya no sigue bajando, en algunos ha ido aumentando. Entonces aquí tenemos una gráfica que compara el coeficiente de Gini. Les recuerdo a los que saben y a los que no saben, les comento que el coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad. Cuanto más cercano está a 0, más igual la distribución. Cuanto más cercano a 1, más desigual. Y en estas gráficas, si no hubiera habido cambio en la desigualdad entre el periodo de principio de los 90, que es el eje horizontal, y el periodo reciente, que es el eje vertical, si no hubiera habido cambio, todos los países se hubieran encontrado sobre la diagonal. En la medida en que se encuentran por debajo de la diagonal, nos está diciendo que la desigualdad cayó, y como vemos prácticamente en todos los países, a excepción de Costa Rica y en Paraguay, donde no cambió, en Costa Rica aumentó, la desigualdad bajó. También tengo otro indicador de desigualdad, que es la relación, la proporción de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y se repite el resultado. El resultado no depende del indicador que usemos. Sin embargo, como dije, hay 3 periodos. Hubo un periodo de la desigualdad en alza. Como ven, en este caso, la mayor parte de los países está por encima de la desigualdad de la diagonal en los 90s. Este es el periodo, la era de oro, donde muchos países tuvieron tasas de crecimiento altas y la desigualdad cayó en casi todos los países, 2002, 2013. Y luego, ¿qué es lo que está pasando a partir de ese periodo? Como vemos, ya son menos los países donde la desigualdad continúa cayendo. Algunos es donde está empezando a aumentar, como Brasil, Paraguay y Argentina. Otros donde ya no cae, ni sube ni cae, que son los que están sobre la diagonal. Entonces, esto lo quería dar como contexto para decir, bueno, la pandemia pega a los países, en muchos casos donde la desigualdad ya había empezado a subir o ya no seguía cayendo, y también donde la pobreza
en algunos de los países había empezado a subir, después de una década en que habíamos disfrutado de una caída casi generalizada, tanto en la desigualdad como en la pobreza. Y cuando comparamos a América Latina con el resto del mundo, aquí esta gráfica muestra las 6 regiones que utiliza el Banco Mundial para sus categorías, vemos que, bueno, tiene la buena noticia que es donde cayó la desigualdad, es la flechita negra, pero sigue siendo la región más desigual del planeta. Entonces, ese es el contexto que quiero dar a la información que voy a compartir ahora sobre lo que ha ocurrido a partir de la pandemia. Lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, nosotros en este momento no tenemos una cantidad sistemática de datos duros, más bien lo que hemos hecho en los equipos con los que yo trabajo son simulaciones a partir de la información que hay sobre las tendencias en el crecimiento, en el acceso a instrucción, y a partir de eso hemos hecho proyecciones sobre cuáles pueden ser los efectos en la desigualdad, la pobreza y la escolaridad a futuro para la población en América Latina. En particular, uno de los análisis que hemos hecho es ver qué ocurre en los 4 países más grandes. Nuevamente, estos son proyecciones, los 4 países más grandes de la región: Argentina, Brasil, Colombia y México. Aquí les muestro una gráfica de cuál es la composición del ingreso antes del efecto de la pandemia y antes de las políticas de asistencia social que se implementaron para contrarrestar el impacto de la pandemia en la forma de transferencias en todos los países, menos en México. De estos 4 que hemos analizado, es el único que no implementó transferencias después. Entonces, estas gráficas, de entrada, lo único que les quiero señalar es un par de cosas. Primero, la parte anaranjada es la composición de las transferencias que cada país tiene en sus programas, sus programas típicos, como en el caso de Argentina es la asignación universal por hijo, en Brasil es Bolsa Familia, en Colombia Familias en Acción, y en México son los programas de asignación de transferencias categóricas como adultos mayores, el programa de jóvenes, etcétera. Y como pueden ver, porque aquí yo tengo a los hogares rankeados por ingreso por habitante, desde el más pobre al más rico, así hay que leerlo de izquierda a derecha. Estos programas de transferencia han podido funcionar como un piso, si bien pequeño en términos de dinero, en términos absolutos, un piso frente al efecto que la pandemia ha tenido sobre el empleo y los ingresos para la parte de la población que está al borde de la cola inferior de la distribución. Entonces, lo que vemos en el azul marino es que tiene una forma aproximadamente de una U. Los que están más afectados en términos de ingreso que está en riesgo, que es el azul marino, son los que están en la parte más bien de pobreza moderada y sector vulnerable y sectores medios de la población. O sea, por ejemplo, esto es el caso de Brasil, este es el caso de México. La parte que está en riesgo para la gente que está en la pobreza es menos proporcionalmente como parte de su ingreso que en la parte intermedia de la distribución. Entonces, esto ya nos dice en algo quiénes van a ser los que en términos relativos están más afectados por el impacto que tiene primero el efecto sobre el desempleo y en su caso sobre los ingresos de la pandemia, particularmente durante 2020. Estas simulaciones, por cierto, utilizaron las proyecciones de la caída en el producto a nivel del año 2020 en los 4 países. Y bueno, aquí les estoy presentando primero el impacto sobre la incidencia de la pobreza. Hemos utilizado la línea nacional de la pobreza y la primera barra mide cuál era la incidencia de la pobreza antes del efecto COVID sobre los ingresos.
Las otras, la gris y la roja sólida en el medio, mide cuál es el efecto bajo dos supuestos de escenarios en términos de quiénes son los que tienen la mayor incidencia de desempleo. Y para el final, el gris y el rojo también corresponden a estos dos grupos, pero tomando en cuenta las políticas que se implementaron en varios de los países para contrarrestar el efecto a través de nuevos programas de transferencias. Entonces, una cuestión a notar de inmediato es, por favor, comparen la primera barra con las últimas dos, es el impacto importante que tuvieron las políticas compensatorias, sobre todo en el caso de Brasil, que lanzó un programa muy grande en abril que benefició a una cantidad enorme de familias, incluyendo aquellas que no estaban ni en la seguridad social formal, ni en los registros que contemplaban las transferencias ya en marcha, como es el caso de Bolsa Familia. En el caso de Argentina, también se puso en marcha programas bastante generosos, pero la contención con la línea de pobreza nacional es menor. En el caso de Colombia fueron pequeñas las expansiones y en el caso de México no se pusieron en marcha ningún tipo de programas adicionales de incremento en las transferencias a las personas, entonces el efecto no fue mitigado, por lo menos a través de ese mecanismo. Si bien hubieron otras políticas en donde se trataron de mitigar por el lado del empleo, a nivel de los hogares no hubo. Aquí muestro lo mismo, pero con una línea internacional, la línea de pobreza internacional, que hace comparativos los resultados entre los países, porque es la misma línea. Argentina tiene una línea nacional de pobreza mucho mayor que los otros países, por eso sale más alta la pobreza en la gráfica anterior. Bueno, y como podemos ver, se repite el resultado de que en los países en donde hubo una expansión importante de la asistencia social, ustedes pueden ver que las últimas dos barras implican que el incremento en la pobreza fue considerablemente menor cuando se compara con la barra inicial, que si no hubieran existido estas medidas de mitigación. Y por lo tanto, en última instancia, realmente de los 4 países en donde se proyecta que la pobreza ha crecido relativamente más, es el caso de México, nuevamente, porque estas medidas no fueron implementadas. Aquí muestro qué puede haber pasado con la desigualdad. Nuevamente estoy utilizando el coeficiente de Gini, cuanto más alto, más desigual. La primera barra otra vez es antes de la pandemia, las últimas dos son 2 escenarios para qué pasa después del impacto de la pandemia sobre los ingresos, más las políticas de mitigación. Y como se puede ver nuevamente, y como sería esperable, en Brasil y en cierta medida también en Argentina, las transferencias que fueron bastante generosas en términos de promedio transferido y población cubierta, pudieron contener parte del incremento en la desigualdad que se dio por simplemente el efecto cuando no contemplamos las transferencias adicionales. El caso de Colombia es menor porque los programas son menores y en el caso de México no hay nuevamente ningún efecto de mitigación. Y por tanto también es el país donde en principio la desigualdad posiblemente más haya aumentado durante la pandemia de estos analizados. Esto, repito, son datos basados en ejercicio de simulación y ahora en la medida en que empiecen a aparecer los datos duros, ya con información recabada a través de encuestas, se podrá constatar si los pronósticos fueron más o menos acertados o no. Y aquí les muestro, bueno, si, digamos, tomamos en cuenta los hogares, quiénes son los que más pueden haber sido golpeados a lo largo de la distribución. Estos son desde el más pobre al más rico pre-COVID en el eje horizontal. La línea sólida es qué es lo que pasa si no tomamos en cuenta el efecto de las transferencias adicionales que se pusieron en marcha en Argentina, Brasil y en menor medida en Colombia. Y bueno, y como se puede ver, se repite lo que mencioné al principio, y es que, bueno, la parte baja de la distribución no es la que más perdió. Tenemos en la línea sólida más o menos una forma U, y esto se debe a los programas de transferencia ya existentes. Y en los países en donde se introdujeron estas medidas de contención de
envergadura, como fue el caso de Brasil y Argentina, incluso se pudo no solamente proteger, sino que el ingreso de la familia muy abajo a lo mejor incluso creció durante la pandemia. Y esto, por cierto, por el caso de Brasil, otros investigadores encontraron esto también, investigadores en centros de Brasil, que por lo menos el programa inicial fue tan generoso que no solo previno, sino que a lo mejor ayudó a reducir la pobreza más allá de lo que había en la pobreza antes de la pandemia. Nuevamente en México, como no hubo programas de contención de esta naturaleza, el efecto que se observa es solamente el que podríamos tener a través del impacto del shock, sin ninguna política de mitigación. Entonces, digamos, la conclusión es que si bien el efecto ha sido tremendo en términos de desigualdad y pobreza en la región, y probablemente ahora que empiecen a salir los datos duros, vamos a verlos cuán devastadores han sido, en los países que pudieron poner en marcha programas de mitigación, el efecto se redujo en términos de lo que hubiera sido en ausencia de estos, y en donde no se introdujeron o se introdujeron programas pequeños, el efecto de contención fue nulo, como el caso de México, o mucho menor, como el caso de Colombia. Creemos que el caso de Brasil, Argentina, probablemente también hubo algo de esto en Perú, pero en el resto de los países probablemente se parezcan más al caso de Colombia y en algunos al caso de México, porque las políticas de contención fueron prácticamente nulas. Pero nuevamente habrá que esperar. Lo interesante de este periodo fue que al principio de la pandemia había una gran preocupación si sería posible llegar a hogares o a personas que estaban en el sector informal, o sea, no tenían acceso a ningún mecanismo de seguridad social formal y no estaban en los registros de los programas de transferencia que existen en estos países desde antes de la pandemia. ¿Cómo se le llegaría? Bueno, lo que hemos descubierto es que sí se puede llegar ya a millones de personas y relativamente rápido, porque eso lo hicieron tanto en Brasil y Argentina. Entonces yo creo que una tecnología en términos de política social que se descubrió durante la pandemia, ojalá se pueda incorporar de manera más ordenada para tener mecanismos de contención frente a otros choques adversos en el futuro. Entonces, esto es el corto plazo. Ahora, me gustaría también, en lo que me queda, mencionar otro efecto que es el que en realidad más preocupación nos ha causado a los que hemos estado estudiando la situación en América Latina, y es el de largo plazo sobre la desigualdad de oportunidades, la desigualdad en la distribución del ingreso, que puede surgir por lo que se dio en el plano de la educación. Como saben, en cierto momento más del 90% de niños y jóvenes de la región han estado fuera de las instituciones escolares formales porque estas han cerrado para hacer frente a la pandemia, y todos han tenido que encontrar mecanismos de sustitución, pero hay una enorme desigualdad en la capacidad de encontrar estos mecanismos de sustitución. Para los niños que viven en hogares donde los padres tienen baja educación y bajo estatus socioeconómico, la posibilidad de reemplazar la escolaridad formal por una escolaridad en casa es muchísimo, muchísimo más baja o nula que para los niños que viven en hogares donde los padres tienen una escolaridad alta, que nosotros la definimos como haber completado la escuela secundaria o más, y más recursos socioeconómicos. De entrada, por ejemplo, el acceso a redes de Internet es muy diferente entre estos tipos de niños. Entonces eso ya de entrada los pone en una situación de desigualdad en la capacidad de poder reemplazar la escolaridad en instituciones en persona por una escolaridad en línea. Y otra cuestión sumamente importante es la capacidad que pueden tener padres de baja escolaridad en ser los mentores que sustituyen en cierto sentido a los maestros para asegurarse que el proceso de aprendizaje continúe más o menos al mismo nivel que en la escolaridad formal.
Obviamente, cuanto más educados son los padres, más sencillo es poder hacer ese reemplazo. Mucha gente que tiene hijos lo puede constatar, que han tenido que dedicar, hijos en estado en edad escolar, pueden constatar que han tenido que dedicar mucho de su tiempo a poder lograr que no pierdan la capacidad de seguir aprendiendo durante el año en que la pandemia afectó el acceso a las escuelas en términos normales. Bueno, esto lo que va a producir, nosotros hemos hecho el análisis y yo menciono los papers en el PowerPoint, o sea, la gente tiene que tener acceso al estudio a fondo. Esto lo que va a desatar es un cambio importante en la probabilidad de poder completar la escuela secundaria entre grupos socioeconómicos. Aquí presentamos una gráfica donde está cuál era la tendencia antes de la pandemia, que son las barras en color verde oscuro y verde y rojo oscuro, es la diferencia entre la probabilidad de completar la escuela secundaria para niños que viven en hogares de padres de baja escolaridad. Esa es la verde oscura. Antes de la pandemia, la roja oscura, lo mismo, pero para niños que viven en hogares con padres de alta escolaridad. Como ven, las brechas eran grandes. Sin embargo, lo que podemos observar es que dichas brechas pueden aumentar muchísimo a raíz de la pandemia. O sea, por ejemplo, vean el caso de Brasil. Brasil tenía una diferencia prepandemia que no era trivial. Pero miren lo que pasa después de la pandemia. La brecha se abre aún más en 20 puntos. O sea, la probabilidad de que niños de baja escolaridad, en hogares de baja escolaridad, completen la secundaria a raíz de lo que ha pasado, bajó a 25%, mientras que para los niños en hogares de padres de alta escolaridad, hubo un descenso, o pronosticamos un descenso, pero mucho menor. Y esto se repite a lo largo de toda la distribución. México, por ejemplo, también tiene una caída muy fuerte para los niños de hogares de baja escolaridad y para los niños en hogares donde los padres tienen alta escolaridad, la caída es muy pequeña. En términos de las consecuencias de esto, son realmente devastadoras, porque para los niños que están en hogares de baja escolaridad, de hecho, es como si estuvieran moviendo a niños de las cohortes que nacieron en los años 60 y no en la cohorte de finales de 80, finales de 90, que son los niños que están hoy en la escuela. O sea, implica un retraso fuertísimo. Si esto se llega a materializar de manera como nosotros lo estamos pronosticando, significa que puede haber toda una generación afectada en términos de su capacidad de tener la escolaridad adecuada para participar en el mercado de trabajo y recibir mayores sueldos. Esto puede traducirse en un incremento en la desigualdad del ingreso laboral y por lo tanto también en la desigualdad total. Doctora Nora, nos queda un minuto. Perfecto, porque era mi mensaje final. Mi mensaje final es entonces que nuestra recomendación es que probablemente sea crucial de todo lo que está pasando en términos en el ámbito social, sea crucial implementar políticas que remedien y rescaten a estos grupos de niños que no tuvieron la oportunidad de reemplazar la escolaridad formal adecuadamente durante el año de la pandemia, de manera de que la pérdida no sea del orden de magnitud que estamos pronosticando y no estemos sembrando ahora una desigualdad que podrá estar con nosotros durante décadas. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lustig. Vamos a dejar las preguntas para usted al término de las siguientes dos ponencias, si le parece bien. Uh-huh. Y continuaríamos entonces con nuestro siguiente panelista, el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Él es investigador en el Centro de Investigación
de Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es integrante del Comité Técnico del Observatorio Nacional de Inequidades en Salud, ONIS, y también es integrante del Comité Asesor de Evaluación de la Alianza Global de Vacunación, Gavi, del Grupo de Trabajo en Monitoreo, Evaluación e Investigación en Enfermedades Desatendidas de la OMS y del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 2. Bienvenido, doctor Juan Pablo Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación, no solamente porque es un tema extremadamente relevante en este momento, pero además porque es un honor compartir esta mesa con mujeres profesionales de tan alta capacidad. Muy impresionante los datos que nos acaba de presentar la doctora Lustig, ¿no? Por ahí tengo una lámina que menciona algunos de los datos de estudios de la doctora, ¿no? Podremos ser mucho más rápido, dado que ya los mencionó. Lo que quiero compartirles en estos minutos es una lógica planteada, ciertamente en términos de cuáles están siendo los efectos en salud y para el sector salud, pensando en términos de el sistema de prestación de servicios de salud a partir de la pandemia, ¿no? Y en la lógica de lo que menciono aquí, ¿no? Esto del costo de la omisión, ¿no? Entonces, hablar del costo de la omisión es pensar en cuál es este costo en exceso, ¿no? Podemos pensar costo tanto en términos de efectos en salud, entonces el costo en vidas, en discapacidad, pero también ciertamente el costo en términos de recursos, el costo en exceso que genera no actuar adecuadamente, ¿no? Y claramente adecuado puede ser, o es un adjetivo que puede tener distintas formas de interpretarse, ¿no? Y bueno, hablemos de eso en un momento. Ahí está. Bueno, esto es solo para recordarnos en dónde estamos en este momento, ¿no? Esto es el número de casos que se han confirmado en la región, ¿no? Digo, ciertamente sabemos que entre países hay una variación importante también en términos de qué tanto estos casos confirmados representan los casos reales, ¿no? Digo, por ejemplo, si pensamos para el caso de México, ¿no? La encuesta en Sanud COVID que llevó a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública hablaba que 25% de la población presenta ya anticuerpos para el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces estaremos hablando ciertamente de una muy importante subestimación a partir de casos confirmados, ¿no? Pero bueno, esto poco para decir que algo que se ha mostrado de forma importante es que la carga de la COVID en la región es proporcionalmente mayor a la que se está viviendo en otras regiones, ¿no? Probablemente con excepción de Europa, ¿no? Pero si pensamos en los países de ingresos medios y bajos, es decir, en este caso excluyendo Estados Unidos y Canadá, lo cierto es que América Latina, la carga de la COVID es desproporcionadamente mayor a lo que se está viviendo, por ejemplo, en Asia y en África, ¿no? Y parte de eso pues se está traduciendo, ¿no? En estos dos niveles de efectos, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo inmediato en salud, ¿no? Lo que duele todos los días, ¿no? Las defunciones que ocurren tanto por la propia condición como las defunciones que ocurren de forma indirecta por la menor capacidad de los servicios de salud, porque se ha dejado de prestar atención a otras condiciones, pero también desde el punto de vista de cómo está afectando la capacidad de prestación de los servicios en términos del desgaste del personal de salud, ¿no? Del personal de salud que ha estado
enfrentando la pandemia durante ya muchos meses y que evidentemente pues, tiene este desgaste y lo que ocurre también con los propios recursos para salud, ¿no? Lo pensamos en términos de desarrollo, ¿no? Se puede proyectar en este momento un efecto puntual para el año en términos de la reducción en la esperanza de vida, ¿no? Y que también habrá que pensar esto, cómo se proyecta hacia el futuro en términos de cuál va a ser la continuidad de la carga de defunciones por la COVID, ¿no? Pero esto ocurre en este contexto, ¿no? Estamos hablando de lo que se ha ya denominado en esta lógica más como sindemia, ¿no? Y una sindemia pensando como esta agregación de dos o más epidemias, pero que además ocurren de forma clara en un contexto de desigualdad social, ¿no? Y yo creo que después de la presentación de la doctora Lustig no tengo que hacer mucho énfasis en la magnitud de la desigualdad en la región y cómo esta desigualdad además se está reforzando a partir de la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir en este caso la sindemia? ¿No? Bueno, pues que estamos en una situación, a lo mejor es muy trillado el término, ¿no? Pero esta lógica de la tormenta perfecta, ¿no? Llega la pandemia de la COVID a la región en un momento en el cual la región está ya en una epidemia de enfermedades no transmisibles, ¿no? Los niveles de obesidad, diabetes, hipertensión elevados en la región, junto con estos elevados niveles de inequidad social, ¿no? Aunado a esto, ¿no? Entonces tenemos una debilidad estructural en los sistemas de salud. Los sistemas de salud de la región, si bien tienen diferencias entre ellos, ¿no? Podríamos caracterizarlos de forma común hablando de sistemas subfinanciados, sistemas que tienen retos importantes para asegurar la cobertura efectiva y de calidad de servicios al conjunto de la población, pero además que hay esta sinergia importante entre, por un lado, pobreza y enfermedades no transmisibles, ¿no? La carga de la enfermedad en términos de no transmisibles es mayor en poblaciones en condiciones de pobreza. Y no quiere decir que la probabilidad, por ejemplo, de padecer diabetes necesariamente sea diferente por condición socioeconómica, pero lo que sí es cierto es que la probabilidad de desarrollar complicaciones por diabetes es mayor en las poblaciones de menores ingresos, ¿no? Y esto tiene que ver también porque esta población, en lo general, suele ser atendida por servicios de menor calidad. Un poco para reflejar sobre esto de lo que hablaba, ¿no? O sea, esto es cómo está la región en términos de las no transmisibles. Y bueno, lo que recientemente señala la Organización Panamericana de la Salud es que las no transmisibles y sus factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de, por ejemplo, lo que tiene que ver con comportamiento en términos de alimentación, entonces la obesidad, son ya en este momento, o eran ya antes de la llegada de la COVID, ¿no? Las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad en la región, ¿no? Entonces ya estábamos en esa situación, ¿no? Cuando llega la COVID, esto es lo que decía, estas gráficas son de un informe de Oxfam que coordinó la doctora Lustig, ¿no? Que básicamente para decir lo que nos acaba de decir ella, ¿no? La región más desigual del mundo, ¿no? En términos aquí del Gini en términos de ingreso. Y hablaba también de esto, ¿no? Entonces, esta caracterización de los sistemas de salud en la región es bastante aplicable básicamente a todos los países, ¿no? O sea, son sistemas subfinanciados, segmentados y fragmentados, ¿no? Entonces, tienen dificultades para proporcionar una adecuada atención a la salud, ¿no? Ya estábamos en esa situación previo a la llegada de la COVID y pues eso vino entonces a generar un estrés mayor en la capacidad de los servicios para poder proporcionar atención de calidad, ¿no? Digo, lo que ocurre en la región es que el gasto de bolsillo cubre una parte importante del gasto en salud y frente a condiciones catastróficas como está resultando ser la COVID, pues eso va a tender a un mayor empobrecimiento y claramente
Lo que está también resultando con esto es que la probabilidad de enfrentar y salir con éxito, ¿no?, de la COVID está totalmente relacionada con la capacidad de pago de las personas, ¿no? Entonces, la probabilidad de fallecer por la COVID es mucho mayor entre individuos de bajos ingresos comparado con población que tiene la posibilidad de comprar medicamentos y tratamientos de última generación para hacer frente, para atender a la condición. Entonces decía esto, el costo de la omisión, ¿no? El costo de la omisión, pensando en este exceso, ¿no?, el costo excesivo de no llevar a cabo las acciones factibles en términos de prevención y tratamiento para alguna condición en particular, ¿no? Es decir, costos en salud y costos en recursos por no llevar a cabo las acciones necesarias en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué podríamos pensar que se omitió, ¿no? Digo, un poco, si caracterizamos qué ocurrió en la región. Digo, ciertamente no es que estas omisiones son del momento en que arribó la pandemia, o sea, podemos hablar de estas omisiones históricas, ¿no? O sea, debido a la magnitud de recursos que se manejan dentro del sistema de salud, ¿no? Y digo, pasa lo mismo, por ejemplo, con el sector educativo, es una de las como víctimas más fáciles de recortes en los gobiernos, ¿no? O sea, es tanto el recurso que parece fácil recortar, pero ¿qué ha generado esto? Pues ha generado servicios de baja calidad y que además, como decía, servicios públicos con retos en calidad que se incrementan en los establecimientos que atienden a la población de menores ingresos, ¿no? Entonces aquí hay además este tema de desigualdad, ¿no? ¿Qué se emitió? Bueno, se emitió también la preparación, ¿no? O sea, no solo es el argumento que se ha expresado ya ampliamente, ¿no?, que en la región tuvimos algunos meses de anticipación para preparar la llegada del virus en función de la experiencia que se estaba observando inicialmente en China, pero sobre todo después en Europa, y pues no se hizo, ¿no? Pero no solo es esto, es además que, digo, se habla que el momento sorpresivo de la COVID-19, pero también al mismo tiempo se reconoce que por años hemos sabido que una pandemia de este tipo podía llegar, ¿no? Entonces, los mecanismos de preparación, bueno, podemos argumentar que no tuvieron al menos la solidez necesaria, ¿no? Pero también en muchos casos se ha omitido usar la evidencia para informar decisiones, ¿no? Ha habido muchas decisiones tomadas en los países con una mirada más en el costo político de la acción. En esta discusión que se nos ha planteado en muchos momentos una falsa dicotomía entre la salud y la economía, sin reflexionar sobre la necesidad de mirar por ambos aspectos, ¿no? Y no se han llevado a cabo en muchos casos las medidas de mitigación que pudieron haber disminuido los efectos de la pandemia, ¿no? Porque también se minimizaron las consecuencias, ¿no? Se argumentó que no era tan grave, ¿no? Otra vez, a pesar de estar mirando lo que estaba ocurriendo en Europa. Doctor Juan Pablo, nos queda un minuto. Que sean 2, por favor. Seguimos en omisión. Bueno, aquí podríamos discutir qué es lo que podríamos hacer mejor para, por ejemplo, priorizar la vacunación, ¿no? O sea, hay decisiones que se han tomado sobre cómo se vacuna y a quién se prioriza la vacunación que no necesariamente reflejan la mejor evidencia disponible, ¿no? Hay todo un tema sobre si la COVID-19 se está convirtiendo en una condición estacional y que entonces hay que estar preparados para lo que va a seguir pasando en los próximos años, y parece que seguimos en una discusión sobre cómo resolvemos el momento actual, ¿no? Quería entrar en este ejemplo, pero bueno, voy a tener que pasar muy rápido por esto, ¿no? Para decir, el otro tema de la omisión tiene que ver con cuando hacemos planificación desde el sector público en términos de salud, tendríamos que prepararnos para el peor escenario, ¿no? Y no para el mejor escenario. Esto para decir que sería muy fácil, ¿no? Esto es, quería llegar rápido a esto, ¿no?
planteando dos escenarios. Esto es un ejercicio hecho en abril de 2020, ¿no? Uno podría pensar en un escenario muy optimista, ¿no? Que íbamos a llegar a 16.000, 17.000 defunciones, ¿no? Pero un escenario, digamos, extremo, potencialmente, bueno, pues hablaba más de 646.000 defunciones para 2020, ¿no? O sea, ¿en qué estamos? Creo que esto no salió del todo bien, dato aquí, ¿no? Pero llegamos a 191.000, ¿no? O sea, el asunto es para decir, tendríamos que haber planeado pensando en un caso más extremo que la planeación que se hizo pensando en el escenario más positivo posible, ¿no? Me voy a pasar esto para no usar más que otro minuto, ¿no? Y solo decir esto, ¿no? O sea, ¿qué nos ha mostrado la sindemia actual? Bueno, ciertamente el muy importante rol de la determinación social de la salud, ¿no? Que en las condiciones, la posición social de las personas influye en la capacidad de controlar las condiciones crónicas, influye en la capacidad de limitar la exposición, influye en la capacidad de cómo utilizamos, cómo leemos la información. Y eso también nos ha evidenciado, ¿no? Esta sindemia, los retos existentes, como digo, no son retos actuales, pero la limitada calidad de los servicios de salud es un rezago histórico en la región que ha venido a repercutir en las altas tasas de letalidad que se han enfrentado, ¿no? O sea, ¿qué se pudo haber hecho distinto? Planificar con una perspectiva técnica, pensar en medidas de salud pública de precisión, y voy en 2 segundos a eso, y usar los mecanismos existentes para la respuesta, ¿no? O sea, los medios de planificación que establecen las normas en cada uno de los países, la regulación sanitaria, que llaman a tomar decisiones más asertivas, contundentes y sin pensar en el costo político de tomarlas, ¿no? Salud pública de precisión en el sentido de utilizar mejor los datos disponibles, enfocar las acciones, pensar en los riesgos diferenciales entre personas, riesgos diferenciales que tienen que ver con su posición social. Entonces, esto implica tanto el abordaje desde el sector salud como ciertamente lo que ya hacía referencia a la doctora Lustig en términos de proporcionarle a las poblaciones socialmente vulnerables de los medios para poder resistir las medidas de mitigación. Y me pasé 1 minuto, gracias. Muchas gracias. Bueno, en función del tiempo, tengo entendido que la doctora Lustig se debe de retirar un poco más temprano. Quisiera hacer un pequeño receso en la siguiente presentación de la doctora Mercedes Barrientos, si ella nos lo permite, para elaborar un par de preguntas a la doctora Nora que vienen de nuestro auditorio. La primera de ellas dice... doctora Lustig, se dice que la voluntad política es uno de los principales determinantes sociales. ¿Cómo ha afectado la crisis sociopolítica que atraviesa Latinoamérica y el Caribe en el desarrollo económico de la región? Sí, ¿por qué no leemos todas las que están? Creo que hay otra. También quería aclarar que yo había informado previamente de que no iba a poder estar más allá de 1 hora debido a otro compromiso que tenía previamente. Lo siento mucho porque no quiero hacer, digamos, dar la impresión de que no estoy interesada en escuchar a mis colegas, pero me tengo que ir. Esta primera pregunta, yo no soy analista político y la verdad no tengo respuesta, lo siento, a lo mejor alguien más puede contestarla. Bien, pasamos a la siguiente. Dice, como lo mencionó, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. En términos económicos, y ahora se está viendo con la distribución inequitativa de la vacuna, ¿cómo se puede trabajar desde la sociedad civil para intentar revertir estos hechos? Sí, esta es una pregunta que me gustó mucho porque yo creo que la sociedad civil puede tener un papel muy importante en el aspecto del rescate que mencionaba yo al principio, de los niños y jóvenes que se han enfrentado a la imposibilidad de reemplazar su proceso de aprendizaje con el cierre de escuelas. En esta estrategia de
yo lo llamo una cruzada para rescatar esta generación, la sociedad civil puede trabajar con las comunidades para poder focalizar recursos humanos en particular, no solamente estoy hablando de recursos financieros, que ayuden a la recuperación del proceso de aprendizaje de estos niños vulnerables. Por ejemplo, una idea que a mí se me había ocurrido es incluso reclutar a profesores, maestros, jubilados que a lo mejor quieran contribuir a esto para poder convertirse en mentores dedicados a que estos niños que vienen de hogares menos favorecidos en términos socioeconómicos y de educación de sus padres puedan aprender lo que no pudieron aprender el año pasado y no convertirse en un rezago permanente que incluso lleve a muchos de los niños a abandonar la escuela. Entonces, creo que ahí hay un espacio donde la sociedad civil creativamente, en conjunción con gobiernos, con organismos digamos, comunitarios en particular, y también yo diría que hasta las empresas tienen un papel importante que jugar para esta cruzada que evite que el impacto sobre la educación se vuelva un lastre permanente. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, última pregunta que tenemos para usted es: en México, durante el 2020, se reportaron cerca de 10 millones de personas que cayeron en pobreza debido a la pandemia. Estos datos correlacionan con la inacción por parte del gobierno justificada bajo la premisa de no endeudar al país. Sí, bueno, los 10 millones que se han calculado por algunos de los organismos oficiales, de hecho coinciden con los pronósticos de nuestros análisis que mostré hace un rato, donde nos sale aproximadamente que el incremento puede ser alrededor de 9 millones, o sea que parece que incluso las simulaciones son congruentes con otro tipo de predicciones o estimaciones sobre cuánto creció la pobreza. Entonces aquí supongo la pregunta la interpreto de la siguiente manera. La razón por la cual México no implementó medidas de asistencia social adicionales, o sea, transferencias adicionales, como se dio en gran envergadura en el caso de Brasil y de Argentina, está asociado a que el paquete macroeconómico fue un paquete donde no hubo una política anticíclica. A mí me parece muy bien que se cuide que el país no se endeude en general, porque en el pasado muchas de nuestras crisis económicas se debieron a acciones irresponsables en términos del grado de gasto público y endeudamiento. Sin embargo, en la pandemia fue una decisión errónea y el país lo está pagando caro. Muchas gracias, doctora. Y agradecemos muchísimo su participación, su generosidad de habernos compartido su presentación, sus respuestas. Está usted invitada a quedarse el tiempo del cual disponga todavía. Y continuaríamos entonces con nuestra siguiente panelista. La doctora Mercedes Barrientos. Ella es economista con estudios de posgrado y tiene más de 15 años de experiencia en el sector salud en México. Colaboró en la Unidad de Control de Gestión de la oficina del doctor Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud en el país, en México. Trabajó también en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Estuvo a cargo del diseño y operación del sistema de compensación económica para los estados, institutos nacionales de salud y hospitales federales. Fue directora del régimen de protección social en el gobierno de la Ciudad de México y tiene una gran experiencia como economista también en el área del sector privado. Bienvenida, doctora Mercedes Barrientos. Dejamos la palabra con usted. Muchas gracias por la invitación, doctora Campos. Un placer estar compartiendo el panel con expertos como la doctora Lustig y el doctor Gutiérrez. Y bueno, mi presentación se basa
en hablar sobre la falsa paradoja en la que hemos caído entre economía y salud en esta pandemia. Y esa falsa paradoja, pues habla de cuanto más se prioriza la salud de las personas, mayor es el impacto para la economía y viceversa. Y esto ha sido medido y varios países han caído en esta paradoja, se han entrampado en ella y han obtenido dos resultados principalmente. Un mayor número de muertes por COVID y el segundo es una severa contracción económica. Incluso en el Foro Económico Mundial del año pasado, se decía que, por supuesto, se reconoce que las crisis económicas, y como lo han dicho mis compañeros, no son del todo resultado de la pandemia, sino también ha sido de cómo se ha manejado esta pandemia, principalmente por dos actores, las autoridades y la ciudadanía. Vamos a analizar rápidamente cuál ha sido el desempeño de cada una de ellas desde el inicio. Por ejemplo, las autoridades en varios países han subestimado las lecciones aprendidas en pandemias pasadas. Pues tenemos la pandemia desde el 1918, donde cobró la muerte de más de 50 millones de personas. Tenemos la del 2003 en el SARS en Asia. Y vámonos más cercanos, en el 2009, algo que vivimos también aquí en Latinoamérica, en México, la de H1N1, la influenza, donde al principio se acusaron a varias autoridades de exagerar la reacción, pero pues no podemos negar que esta influenza cobró mucho más vidas y ha cobrado más vidas que pues, la influenza estacional. El segundo punto del desempeño fue que las autoridades mostraron exceso de confianza. Y esto ocasionó falsas expectativas. Pongo un ejemplo. Al menos aquí en México, al principio se decía que el número de muertes esperadas eran aproximadamente 30,000. Pues sobra decir que al menos al día de ayer en México llevábamos más de 192,000 muertes, casi ya las 200,000. La tercera sería una respuesta tardía, desde declarar la pandemia hasta el cierre de empresas. Y esto ocasionó una desorganización en las políticas públicas de salud, generando a veces hasta políticas heterogéneas, por ejemplo, en zonas metropolitanas, cuando sabemos que el flujo de las personas es constante y, por supuesto, el riesgo de contagio es mayor. Y la cuarta sería la incongruencia en los mensajes por parte de las autoridades. Y yo creo que esto nos ha afectado mucho. Desde autoridades que no usan cubrebocas, secretarios de salud que salen diciendo que el contagio va a ser menor porque hace calor, o autoridades que vacacionan en tiempos de restricción, por decir algunos ejemplos. Y esto ocasiona, lamentablemente, una falta de confianza de los ciudadanos a las autoridades. Vamos a ver, a partir de esta falta de confianza que existe, ¿cuál es la respuesta de la población? Además, tomemos y recordemos que la población ha estado y hemos estado llenos de flujos de información que a menudo son inciertos y que no nos lleva realmente a una respuesta para resolver un problema, sino a veces nos confunde. Y al confundirnos con esta información, comienza a elevarse todavía más la incertidumbre. Y aparece, ya lo decía el doctor Gutiérrez, también errores de juicio sistemático, errores pues en la heurística, unos atajos que tenemos mentales, unas estrategias de simplificación, utilizamos teorías empíricas para decir que la realidad es tal cual. Por ejemplo, empezamos a comprar papel higiénico de manera alarmante, o empezamos a hablar de teorías del complot. Y todo esto al final nos hace subestimar eventos de alto riesgo, como es contagiarse de una pandemia en una cena de fin de año, por ejemplo. O sobreestimar eventos de bajo riesgo, como pensar que
es muy probable que seamos víctimas de un ataque terrorista. También para la ciudadanía se ha visto que la memoria colectiva no pasa más de una generación. Y aunado a esto, que tenemos en Latinoamérica a diferentes porcentajes, una economía informal y además dificultades financieras, incapacidades para trabajar en casa, y por supuesto un bajo nivel socioeconómico, ya lo mencionaban anteriormente mis compañeros, pues una medida que es tan efectiva como el autoaislamiento se vuelve inefectiva, porque la población está a falta de confianza y llena de incertidumbre. Y así se alargan las restricciones porque los contagios no paran. ¿Y qué sucede? Pues los grupos de interés comienzan a presionar. Y es aquí donde muchos países se entramparon, donde entraron a la negociación con las autoridades y las autoridades, sintiéndose presionadas, dejaron de tener visión en el futuro y comenzaron las políticas reactivas de bloqueos, aperturas controlados, y lo pongo entre comillas porque sabemos que nuestros semáforos, al menos en México, ya decían que parecía sandía, ¿no? Rojo por dentro, verde por fuera. Y viene la política de la dinámica de detener y comenzar una y otra vez, lo que va agravando la crisis. Y así no se puede planificar, por supuesto que se relaja aún más el autoaislamiento y se incrementa la incertidumbre. Y bueno, también tengo una tormenta perfecta, que al cierre de negocios, restricciones de la circulación y por supuesto la reorganización de las cadenas productivas, y con esta dinámica de detener y continuar, vienen las pérdidas de ingreso, la reducción del gasto, la contracción del consumo y a la larga también el desplome del PIB, caída de inversión y por supuesto algo que estamos viendo, el incremento en los precios. Pero aquí vamos a ver exactamente en la población, ya lo decía la doctora Lustig, pues se incrementa la pobreza, en algunos la informalidad y por supuesto el desempleo. Y lo que vamos a encontrarnos es una población mucho más vulnerable. Y los dos sectores, como mencionaban también, es que salud y educación tienen un papel importante dentro de esta crisis que estamos viviendo. Primero salud, y no me detengo más porque el doctor Gutiérrez lo explicó perfectamente, fue la carga de morbilidad directa e indirecta adicional a la pandemia que vamos a tener ahora y en años siguientes. Por supuesto, un incremento en el gasto de bolsillo. Y por parte de la educación, pues lo vimos con la doctora Lustig, que la escolarización afecta a los más pobres y sí, claro que se espera fuertes deserciones y una caída en la productividad económica. Y bueno, definitivamente las condiciones previas en salud no eran las óptimas, pero con la pandemia se exacerbaron estas limitaciones financieras. ¿Por qué? Porque pues empezamos la interrupción de las prestaciones y el acceso a los servicios, revisiones, medidas postergadas, procedimientos cancelados, tratamientos suspendidos. Los gastos catastróficos en las familias se incrementan y como sabemos y la experiencia ya nos ha hablado de esto, hay un riesgo de empobrecimiento tremendo. Y no hay que dejar de lado también el incremento de costos de salud directos de la pandemia. Desde el año pasado el incremento en medicamentos, en insumos y en equipo ha sido importante. Pues, ¿qué hay que hacer? Algo que urge es incrementar el gasto de salud per cápita. Algunos países como México antes de la pandemia ya tenía una reducción en su gasto lamentable, y ahora lo que requerimos es volver a conectar con planes de salud. Pues empecemos por el presupuesto disponible, pero también volvamos a retomar los sistemas tributarios que van dirigidos a la cobertura de salud, para que mediante estos planes de salud explícitos, porque todos sabemos que si ofrecemos servicios
que no están explícitos, salud no cubre todo. La población tiene que saber qué derechos tienes en las carteras de cobertura. Y, por supuesto, ir subiendo este presupuesto conforme se pueda, pero vamos a considerar que salud tiene que ser prioritario y considerarlo como una inversión. Y bueno, para concluir, no existe tal paradoja entre elegir trabajo o elegir salud. Hemos caído ahí por una mala aplicación de políticas, como ya se ha explicado. Y aquí lo dijo varias veces y con datos la doctora Lustig, no hubo apoyo económico, al menos en México. Y si lo hubo, tuvo que ser coherente y coordinado con las restricciones de salud. Vamos a regresar a ese enfoque responsable donde salud sea prioritario y donde la formulación de políticas que se considere como una respuesta, la respuesta económica está incrustada en las políticas de salud y viceversa. Las políticas de salud tienen que estar incrustadas en las respuestas económicas. Deben de ir de la mano para evitar esta falsa paradoja. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctora Mercedes. Bueno, me gustaría elaborar algunas preguntas para ustedes, justamente en relación a esta última presentación de la doctora Barrientos. La pregunta sería para los dos, pero le vamos a dar la palabra primero al doctor Juan Pablo y después a la doctora Mercedes. ¿Realmente ustedes, pensando en un mundo ideal y basados desde la utopía, hasta qué punto es real en el mundo, en la región de América Latina, esta dicotomía que nos han presentado los gobiernos entre salud y economía, por la forma como la mayoría de los países han enfrentado la pandemia con estos cierres y reaperturas, como si se tratara de ir modulando el crecimiento o el número de casos y después se vuelve a contener y después se vuelve a abrir? ¿Y qué creen ustedes que es lo que deberíamos hacer? Pensando en un futuro y en que seguramente muchas personas lo han dicho ya, es muy probable que la COVID se convierta en un problema endémico y además no será la última pandemia a la que la humanidad se va a enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que deberíamos hacer en ese sentido? Gracias. Yo pienso que ya la doctora Barrientos lo explicaba hace un momento, ¿no? O sea, me parece que hay una falacia como punto de partida en decir tenemos que elegir entre la salud y la economía, ¿no? Porque además el discurso se vuelve circular, ¿no? Porque ciertamente si la economía cae, pues vamos a tener problemas en términos de salud, ¿no? Entonces, dada esta retroalimentación que existe, ¿no? Es más un asunto de cómo hacemos para incidir en ambos aspectos de forma simultánea. Yo creo que parte del tema de por qué se planteó, por qué llegó a plantearse como un problema que tenían que enfrentar los gobiernos, pues fue justamente por esta reacción tardía a la pandemia, ¿no? O sea, digo, es muy difícil hablar del qué hubiera ocurrido si, ¿no? Pero probablemente estaríamos en una situación distinta si se le hubiera asignado la prioridad y relevancia necesaria desde que se supo que existía la condición y que estábamos observando lo que ocurría en Europa, ¿no? O sea, no hicimos nunca medidas de contención, ¿no? Porque pues esperamos a que el virus llegara y tuviera dispersión comunitaria para empezar a hacer algo, ¿no? En lugar de tratar de contenerlo oportunamente, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya, o sea, si estás en una situación de ese tipo, ¿no? Habría que pasar entonces a estas medidas de cierres, pero además
En lo general han sido cierres como tímidos, con miedo, ¿no? Como evitar, otra vez pensando más en el costo político, ¿no? Y eso ha generado pues que funcionan tan parcialmente como se han aplicado parcialmente, ¿no? Entonces pienso que no hay tal dicotomía y que ha sido un asunto que ha sido el resultado de la forma como se tomaron las decisiones, ¿no? Me parece que justo pensando en la parte endémica y esto que pues, van a venir otras pandemias, ¿no? O sea, me parece que esencial, ¿no? Este asunto de priorizar el sector salud, entonces invertir lo suficiente en sistemas de atención primaria, bueno, de modelos de atención primaria a la salud sólidos y que además incorporen estas funciones de salud pública en el sentido de hacer monitoreo oportuno de casos que permitan, como decía, estas medidas de salud pública de precisión, ¿no? O sea, si podemos hacer uso de la información de manera oportuna, pues entonces sí podemos hacer medidas de contención que pueden evitar las olas pandémicas, ¿no? Impresionantes, terribles y que han generado un daño masivo a la población, ¿no? O sea, creo que es un asunto de, por un lado, la decisión informada, ¿no? Y entonces orientada desde el punto de vista técnico, ¿no? Y por otro lado, reconocer que tenemos que priorizar el sector salud, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Mercedes. Gracias. Sí, realmente lo mencioné en la presentación, sí no hay no hay que tomar esa decisión o hay que evitar llegar a tener que tomarla. Y esto ha sido porque el sector salud no ha sido prioritario. Lo hemos estado relegando desde antes de la pandemia, pero por supuesto, pues se exacerbó esta forma de pensar en salud como gasto. Y esto nos llevó a que esta idea de proteger empresas y empleos nos fuera minando la decisión de cerrar, fuera minando la decisión incluso de definir como una pandemia. Y llegamos a esa creencia subyacente de que tenemos que elegir, ¿no? Y cuando estamos pensando en que tenemos que elegir, pues, las únicas políticas que nos podemos encontrar es, como dice el doctor Gutiérrez, pues ya son limitadas, como aperturas controladas que hemos visto que no funcionan. Y yo creo que la solución a estas alturas del partido es como un precursor esencial de poder corregir el camino, es generar de nuevo confianza en la ciudadanía. ¿Sí? Y la única forma en que puedes generar confianza en la ciudadanía son con respuestas eficaces. Ya vimos que en México, por ejemplo, lamentablemente no hubo apoyos financieros que bien lo manejó la doctora Lustig, pues sí ayudaron en otros países a que esto no se agravara. Y bueno, como dice el dicho, es mejor encender una vela, maldecir la oscuridad. Yo creo que estamos en tiempo de corregir estas fallas, de, por ejemplo, apoyar ese autoaislamiento elegible que nunca lo hicimos y que realmente la gente ahorita lo considera hasta como una falta, confía de este autoaislamiento, es la medida más eficiente. Yo creo que hay que seguir promoviendo que exista este autoaislamiento, aunque estemos en plena periodo de vacunación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, contar con planes de respuesta o para gestionar las respuestas a las emergencias es fundamental en todas las áreas. Estos planes son cíclicos y deben de mantenerse siempre vigentes y a punto. Incluso como lo hace la Ciudad de México después del sismo de 1985, con simulacros, con gente entrenada. Y esto no lo tenemos en salud, en ningún país, porque la visión de los gobiernos es muy inmediatista, muy a corto plazo. Y las decisiones casi siempre se toman en función justamente de
las ganancias políticas que se puedan tener. En este caso, y también ante los actuales cuestionamientos que ha recibido la Organización Mundial de la Salud por su rol desde el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, ¿qué alternativas? Es decir, pongo sobre la mesa la falta de los planes de emergencia y los cuestionamientos que se han hecho a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué alternativas ven ustedes que deberíamos de generar para hacer frente con mayores posibilidades de éxito en la actual pandemia y en futuras pandemias? Mercedes, ahora tienes tú primero la palabra. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con lo de la Organización Mundial de la Salud. Primero, recordemos que es un agente intergubernamental y que no es un organismo supranacional, que al final tiene recursos muy limitados y que le tomó esta pandemia con recursos realmente limitados y solamente se quedó con el reconocimiento de la calidad de sus expertos. ¿Sí? Al final su papel es normativo. ¿Sí? No tiene ni poderes de ejecución ni poderes de inspección. Y ante este escenario, pues vemos que estaba realmente limitado. Y las críticas que se tienen hacia la OMS son muy válidas. Careció de un liderazgo y careció de una coordinación inmediata, pero pues estamos viendo que lejos de tener como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial del Comercio, que tienen estas armas para poder intervenir o sancionar, la OMS no la tuvo. Y otra de los medios es que en plena crisis de Estados Unidos con China, los 194 países que estaban en la OMS, que tienen derecho a un voto, no le dieron estos poderes sustanciales que se requería. Pues, ¿qué haríamos? Definitivamente, yo creo que la OMS requiere herramientas, al menos de sanción y de inspección inmediatas en este tipo de pandemias. Y también, ya lo dice tu pregunta, es el liderazgo. Hay que fortalecerlo. Por ejemplo, yo creo que faltó también participación de los países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania. Les faltó levantar la mano como una fuerte decisión dentro de la OMS. Y pues Latinoamérica, que son los países que más necesitamos ayuda de estos organismos, también como bloque tenemos que levantar la voz. Sería mi respuesta. Muchas gracias, Mercedes. Juan Pablo. Gracias. Eso digo, la primera parte yo diría que pienso que en lo general no es que no existan los planes, ¿no? O sea, digo, en muchos casos es un tema de los planes no están actualizados. Pero yo creo que el reto mayor es seguir el plan, ¿no? Usar el protocolo, ¿no? Digo, si pensáramos muy concreto en el caso de México, por ejemplo, ¿no? Hay una instancia establecida en la Constitución, el Consejo de Salubridad General, que tiene la potestad de intervenir y convertirse en autoridad máxima en el país en situaciones de emergencias sanitarias, ¿no? No se usó el mecanismo, ¿no? O sea, se decidió seguir por la línea de decisiones por la parte política en lugar de cederle el mando a un área técnica, ¿no? Entonces creo que además de los planes lo que se necesita es tener la voluntad de implementar el plan, ¿no? Y seguir el plan independientemente de, como decíamos hace un rato, ¿no? Del costo político que puede tener, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión fundamental en términos de la madurez de los sistemas democráticos, ¿no? Y eso es lo que nos falta, ¿no? Una democracia sólida, madura, que permita que las decisiones, cuando tienen que ser técnicas, sean tomadas por el personal con las competencias técnicas para hacerlo, ¿no? Sin tomar en cuenta los costos políticos que esto puede implicar, ¿no?
Yo creo que del lado de la Organización Mundial de la Salud, o sea, a mí me parece que como el punto de partida es decir que la OMS es una entidad necesaria, ¿no? O sea, necesitamos a una Organización Mundial de la Salud que permita una respuesta coordinada, sobre todo en el mundo globalizado actual, ¿no? Que pues justo es lo que nos mostró esta pandemia, ¿no? Que el virus, ¿no? Pasa con una velocidad impresionante entre regiones, países, ¿no? Entonces necesitamos actuar de forma coordinada. Coincido que hay un tema en términos de la parte de los recursos y la necesidad de mayor soporte desde los países, ¿no? Pero creo que la OMS ha permitido, ¿no? Generarse esta reacción burocratizada y que además en el sentido de genera esta relación un poco extraña con los países, ¿no? O sea, la OMS, como todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Pues, digo, se financia a partir de las aportaciones de los países, ¿no? Y entonces, en una lógica de no podemos generar conflictos con los donantes, ¿no? Llega esta necesidad de tenemos que tomar decisiones consensuadas y entonces discutir y llegar a el fraseo políticamente correcto, ¿no? Pienso que es la misma lógica, o sea, tenemos un problema de no dejar que el área técnica tome las decisiones técnicas, ¿no? Y que lo que necesitamos es una Organización Mundial de la Salud que no se vea como rehén de los gobiernos, ¿no? Digo, pues, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos previo, no? Pues decirles no te voy a dar dinero, ¿no? Y entonces es un mecanismo de presión para que la Organización Mundial de la Salud haga lo que quiere un determinado gobierno. Eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos que tenga autonomía, ¿no? Y que se vea la necesidad de esta coordinación en salud independientemente de la posición de un país determinado. Muchas gracias, muy interesantes sus respuestas. Y justamente en relación al papel que tiene la Organización Mundial de la Salud, a esta falta de mecanismos y que depende también de las aportaciones de los países, que muchas veces le limitan en las decisiones que puede tomar. ¿Consideran ustedes que el concepto de soberanía nacional representa un impedimento para gestionar de forma eficiente las grandes crisis de salud mundial, como ha sido esta pandemia por COVID-19, debido justamente a que en algún momento se tiene esta percepción de que cada país está haciendo lo que puede, como puede, sin coordinación, e incluso lo estamos viendo ahora con la situación de las vacunas? Juan Pablo, por favor. Gracias. O sea, me parece que digo, podríamos pensar en la pregunta en dos sentidos, ¿no? O sea, el concepto de soberanía en el sentido de cómo se está utilizando, ¿no? O cómo se está, digamos, conceptualizado de forma más en términos del funcionamiento de los países, ¿no? Entonces, creo que es una barrera cuando se piensa en soberanía en esta lógica más de el nacionalismo, ¿no? Tomamos decisiones solo para nosotros y nadie que esté externo a nosotros puede intervenir, y me preocupo únicamente por lo que ocurre dentro de mi país, ¿no? Porque claramente es un error, ¿no? O sea, es una falta de visión, otra vez, o sea, es claro que no estamos en entidades aisladas, ¿no? O sea, pues las fronteras son decisiones administrativas, ¿no? Pero pues, el virus no reconoce la frontera, el virus no tuvo que pedir una visa para pasar de un país a otro, ¿no? Y esta velocidad de transmisión que está dada por la globalización, ¿no? Digo, pues no es un tema, no debería ser un tema de discusión, es solo reconocer la realidad, ¿no? O sea, necesitamos mecanismos que tomen en cuenta este proceso de globalización en el que estamos, ¿no? Y que reconozcan que necesitamos formas de tomar decisiones, implementar acciones que correspondan a una lógica global, ¿no? Lo de las vacunas es una vergüenza, ¿no? O sea, es
absurdo la concentración de vacunas en la lógica de voy a proteger a mi población otra vez, pensando como si la población estuviera aislada, ¿no? Como si realmente existieran muros antivirus que pudieran aislar a la población dentro de un país. Necesitamos asegurar, ¿no? Y eso es lo obvio, ¿no? La cobertura de vacunación de forma global. De otra forma no sirve, ¿no? O sea, va a regresar el virus, ¿no? Entonces, esa noción de soberanía me parece totalmente, no solo fuera de lugar, pero totalmente inconsistente con la realidad, ¿no? Pues si bien es obvio para nosotros que compartimos esta visión, sin embargo, no ha sido así para los países. Y entonces, reiterando la misma pregunta para Mercedes, este concepto de soberanía nacional representa un impedimento y en ese sentido también, ¿qué estrategias de colaboración y de corresponsabilidad deberían adoptarse en el mundo por parte de los gobiernos y quién las debería de liderar? Ok, muy bien. Pues yo creo que es una oportunidad. Esta pandemia no solamente es una crisis mundial de salud, sino también un momento de replantearse. Hasta lo decías al principio, replantearse cómo es la colaboración entre países. Desde sistemas económicos hasta desarrollo sustentable tendríamos que replantearnos, pero vuelvo a salud. Tenemos que dejar de ver salud como una prioridad nacional, ahora es una prioridad mundial, se tiene que trabajar en beneficio de la humanidad. Y hemos comprobado, hemos tenido la lección que la acción o la inacción desde el punto de vista local repercute a nivel global. Nuestros sistemas de salud ahora tienen que estar pensados de manera pues en estándares globales, ¿no? Para que realmente podamos dar soluciones, como bien decía el doctor Gutiérrez, pues el virus no tiene fronteras, las respuestas tienen que ser globales, no podemos seguir pensando de manera local como hasta ahora estamos acostumbrados, y bueno, muchos gobiernos en Latinoamérica ahorita traen el sentido de pensar local, el nacionalismo exacerbado, que lo único que nos lleva a que ni siquiera podamos compartir datos. Afortunadamente ya hay esfuerzos desde compartir datos hasta, por ejemplo, completar las cadenas productivas globales, que hemos visto que se han tenido varias lagunas con esto de la crisis. Y yo me iría a otra solución, la gobernanza ágil. ¿A qué me refiero? A esa visión prospectiva, que necesitamos adelantarnos a los problemas antes de que se materialicen. Y esta gobernanza ágil funciona muy bien, por ejemplo, para tecnología, para desarrollo sustentable, y ahora lo agregaría que, por supuesto, para salud, creo que es una de las lecciones aprendidas. Necesitamos, la gobernanza ágil disminuye esa incertidumbre ante lo que nos está moviendo y ahora se mueve más rápido. Entonces, el gobierno debe y las autoridades deben de adelantarse al surgimiento de estos problemas y no esperar a que nos explote la bomba como lo hemos visto en esta pandemia. Una última sería, se me ocurre, las resiliencias en los mercados también. Sería otra. Vimos, por ejemplo, al principio que muchos tenían de proveedores a China y de repente deja de producir por la crisis de salud y los mercados se tuvieron que mover a buscar quién iba a comprar ahora. Y ahí nos dimos cuenta que tenemos que replantearnos incluso si tenemos que volver a tener reservas, inventarios, porque ya ahora ya no hablamos mucho de eso. Y tenemos que también en las competencias de precios, ¿sí? En las especulaciones de precios, ¿qué tanto los países tienen que aprender a colaborar, a cooperar? Y bueno, me iría incluso hasta las leyes anticompetencia, las tendríamos que replantear. Ese no es mi expertise, yo nada más dejo la pregunta en el sé cuánto, ¿no? Muchas gracias, doctora Mercedes.
Juan Pablo, no sé si hay algo que quieras agregar sobre esta parte de la corresponsabilidad de los gobiernos para hacer frente de manera más coordinada. Y ¿quién debería de liderar todo esto? El quién es supongo, una pregunta complicada, ¿no? O sea, ciertamente tenemos estos mecanismos que les estamos viendo las fallas, las limitaciones, ¿no? O sea, yo creo creo que el problema, ¿no? El caso de la OMS, ¿no? Como ocurre con otros organismos internacionales, es que discutimos mucho las fallas, las deficiencias en el proceso de toma de decisiones cuando estamos en situaciones de crisis, ¿no? Cuando se hacen evidentes estas limitaciones, ¿no? A mí me parece que decía hace un momento, me parece que organizaciones de este tipo son organizaciones necesarias, ¿no? Pero me parece que necesitan una discusión, un replanteamiento importante acerca de estos mecanismos de toma de decisión que les permitan, entonces, como decía la doctora Barrientos, decía, no tienen mecanismos para guiar la respuesta, ¿no? O sea, lo que pueden hacer son recomendaciones, ¿no? Bueno, debería la comunidad internacional, reconociendo que, otra vez, que ya no es un tema de si ocurre o no ocurre, sabiendo que la salud es un tema global, pues deberíamos proporcionarle, ¿no? De forma global estas herramientas a organismos internacionales, ¿no? Que suman a la colectividad de los países para que puedan entonces sí coordinar las acciones de forma efectiva, ¿no? O sea, un poco el asunto, por ejemplo, esta discusión que tuvo la OMS con China sobre si podían o no podían ir al país para averiguar el brote, ¿no? Todo lo que tardaron para solamente poder entrar a China, ¿no? Pues eso, digo, no es un tema que afecte a la OMS, es un tema que afecta al mundo, ¿no? O sea, y deberíamos entonces tener la forma de decir, oye, pues es que es un proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y hay una coordinación internacional global que obliga a que necesitamos averiguar de dónde vino el virus para que podamos enfrentarlo, ¿no? Entonces creo que va por una discusión de generar este pacto global que permita entonces dotar de las herramientas a instancias como la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Y bueno, el tiempo se nos está agotando. Tenemos preguntas también de nuestro auditorio, pero tengo una última para ustedes. Mientras que la humanidad, los gobiernos, los estados, los científicos, políticos, ricos, pobres, población que de repente se ha convertido en expertos, epidemiólogos, salubristas, virólogos, infectólogos, etcétera, discuten sobre las vacunas, resulta que el virus, el SARS-CoV-2, pues ha desarrollado sus propios medios para evadir el efecto de las vacunas y continuar los contagios incluso de forma más eficiente. Entonces, esta pequeña partícula viral está rompiendo todos nuestros paradigmas. ¿Consideran ustedes que el mundo entero sigue repitiendo los mismos errores con respecto a la falta de coordinación entre países, la falta de liderazgos fuertes que ayuden a trazar e implementar los planes efectivos para la producción y distribución de vacunas? Mercedes, por favor. Bueno, la respuesta es que sí, continuamos. ¿Por qué? La magnitud de la pandemia nos ha pedido acción colectiva y audaz. Tenemos que estarnos coordinando entre organismos multinacionales, entre gobiernos, entre farmacéuticas, y pues la vida de millones, la vida y subsistencia de millones depende de esta coordinación. La pregunta es si realmente como humanidad somos capaces de hablar de manera inclusiva, de trabajar de manera inclusiva. Esa es la gran pregunta por nuestra propia naturaleza. ¿O será que yo estoy más cargada que no somos tan inclusivos realmente como humanidad? Esa al menos es mi teoría. Y al final estamos hablando de un bien público.
cuando hablamos de un bien público, que en este caso es la salud, siempre vamos a discutir quién lo va a pagar. ¿Sí? Y ahí empiezan las discusiones, desde ahí. Y pues la acción colectiva se va a ver reflejada desde prestar servicios, desde ayuda humanitaria, y no le tengo mucho en la compra y producción de vacunas que hemos estado viendo la discusión durante todo este tiempo. Ahora desde la distribución, los países en Latinoamérica somos los que más vamos a necesitar ayuda, apoyo tecnológico. Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica ha sido el riesgo de desviación y de falsificación. Da pena decirlo, pero en México es una de las preocupaciones que se tiene con lo de la vacuna. Para poder solventar, por ejemplo, esto necesitamos ayuda de tecnología avanzada, que no tenemos y que los países desarrollados nos pueden dar, ¿no? Desde la distribución de altos volúmenes, la red en frío, todo lo que hemos estado viendo con los envíos intercontinentales, todas esas soluciones técnicas de muchos países en Latinoamérica no contamos y que simplemente con la asesoría nos podrían ayudar mucho, pero vuelvo al punto. Lo que necesitamos realmente es ver si estamos preparados para trabajar de manera inclusiva. Y la respuesta creo que la tenemos cada uno incluso, ¿no? Bueno. Doctor Gutiérrez, por favor, adelante. Gracias. Yo pienso que el tema de la vacuna creo que justamente nos ha mostrado como, digo, si no exactamente las dos caras de la moneda, sí nos presenta por un lado una perspectiva optimista y por supuesto del otro lado la perspectiva más pesimista, realista, ¿no? O sea, lo cierto es que es la primera vez en la historia de la humanidad que una vacuna se genera en tan poco tiempo, ¿no? O sea, tiempo de desarrollo de las vacunas que están actualmente ya en uso, en aplicación en los países, ¿no? Fue extremadamente rápido, ¿no? Y esto habla también de la cooperación que sí ocurrió entre los grupos científicos para entender, ¿no? Estos nuevas formas de las vacunas que se están usando, ¿no? Y bueno, entonces un avance tecnológico impresionante, ¿no? Entonces creo que, digo, por ese lado me parece que hay un factor de optimismo, ¿no? O sea, lo que decías en términos de, bueno, el virus muta, ¿no? Pero con la velocidad que se generó la vacuna, es posible que se puedan generar refuerzos a la vacuna que puedan responder a las cepas nuevas del virus, ¿no? O sea, creo que el tema está más en justo la capacidad de los gobiernos de actuar de forma coordinada por un interés común, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que pues, varios países lo que han hecho es usar las vacunas como un mecanismo también de geopolítica, ¿no? Te acerco la vacuna porque, ¿no? Queremos hacernos aliados en otras cosas, ¿no? Entonces, digo, ¿existe la posibilidad de mayor coordinación? Bueno, pues sí, o sea, ha ocurrido, supongo que antes de la Unión Europea, los países europeos no veían tan fácil que existieran mecanismos de coordinación entre países, ¿no? Ciertamente la crisis de la Unión Europea pues muestra que estas cosas tampoco son que una vez que se logran ya se quedaron, ¿no? Digo, el Brexit pues, es la mayor evidencia de eso, ¿no? Entonces, digo, hay espacio para el optimismo, ¿no? Aunque claramente en el momento que estamos viviendo, digo, yo creo que las crisis, como dicen, ¿no? O sea, suelen hacer notar lo mejor, pero también lo peor en términos de los individuos que toman las decisiones. Muchas gracias, Juan Pablo. Les voy a pasar algunas de las preguntas que tenemos en nuestro chat. Pregunta para la doctora Mercedes. ¿Cómo puede influir la educación administrativa y financiera a los médicos y políticos para superar esta falsa visión de una dicotomía entre economía y salud? Pregunta Leticia Treviño. Buena pregunta. Bueno, primero, yo creo que curioso que ponga médicos y políticos. Me voy primero con el personal de salud en general, no médicos. En mi experiencia como maestra de personal de salud, yo veo que la misma formación les ha dado un espíritu
de sacrificio que nos ayuda mucho, pero que sí necesitan colaborar con la parte y conocimiento de la parte económica, para que vean que los costos directos siempre se quedan mucho en el costo de cuánto cuesta una vacuna, cuánto cuestan los insumos, la consulta, pero se dejan a un lado estos costos indirectos que bien lo sabe el doctor Gutiérrez, que son mucho mayores, más del doble. Lo decía en su presentación, que era las muertes no esperadas, la productividad perdida, todo eso que se pierde por una enfermedad, debe tenerla presente el personal médico para que sepan lo importantes que son en el sector. Es más, son fundamentales, pero por los costos indirectos que genera cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, si hablamos de educación, no nada más me quedaría con los políticos y con los médicos. Yo creo que necesitamos reforzar en nuestros niños el pensamiento crítico. Escuchamos tantas ideas ahora tan absurdas de nuestros adultos no poder diferenciar entre hechos y ficción, que aquí nos están cuestionando realmente si la educación científica, en la educación básica, es suficiente. ¿Por qué estamos creando este tipo de adultos con estas ideas que están minando las políticas en una pandemia o en una crisis mundial? Entonces yo retomaría también por el rezago que se tiene en educación y que se va a tener en educación por esta diferenciación de uso de tecnologías. Vamos a reforzar definitivamente el pensamiento crítico, el pensamiento científico, que va a ayudar a futuras generaciones a poder solventar mejor y enfrentar mejor las crisis que tenemos. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a todos nuestros participantes que estuvieron desde las 11 páginas de Facebook de los países de América Latina y de IAPAC. Y como cierre, únicamente quiero pedirles una breve conclusión por parte de cada uno. Menos de un minuto, por favor. Empezamos, doctor Juan Pablo Gutiérrez. Gracias. Yo pienso que un mensaje que a mí me parece muy importante que nos quedemos es que lo que esta crisis nos está resaltando, mostrando, destacando, necesitamos entender que hay que enfrentar las desigualdades, ¿no? Que la desigualdad social se está traduciendo evidentemente en desigualdad en salud, y que la salud es una condición socialmente determinada. Necesitamos mejorar las condiciones de vida de la población y la salud tiene que ser una prioridad. Gracias. Muchas gracias. Mercedes Barrientos, por favor. Claro que sí, bueno, definitivamente que necesitamos liderazgos flexibles, actualizados, ágiles, prospectivos, que hemos visto que la tendencia de gobiernos no nos ha ayudado mucho para enfrentar crisis mundiales, que debemos de dejar de pensar en un nacionalismo que llega a lo absurdo y pensar de manera global. Y la lección también es para el sector salud. El sector salud debe de pensar en manera global. Ya vimos que las crisis que no nos habían tocado tal vez de este lado del mundo, vemos que necesitamos abordarlo de manera global, pensar los sistemas de salud con estándares mundiales y, por supuesto, invertir más en salud. No hay discusión de que tanto el sector salud, y yo lo pondría primero, aunque podríamos discutirlo después, y después educación, pero ambos son muy importantes, hay que invertir dinero y ahorita no se le está viendo ingresos per cápita. Así es que ese sería mi mensaje final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ariel, pues no sé si tengas algún mensaje final. Pues muchísimas gracias, doctora Campos, por moderar, a la doctora Lustig, que desafortunadamente tuvo que dejarnos por compromisos con su agenda. Doctora Mercedes, Juan Pablo, muchísimas gracias por sus lecciones, lo que nos dejan sus aprendizajes. Creo que para toda la gente que nos vio son lecciones muy valiosas. Y muchas gracias a todos los que asistieron a la conferencia y les recordamos que podrán encontrar la grabación de este panel en el sitio oficial www.iapac.org.
Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.